presidente del Parlamento de Andalucía, autoridades locales, comarcales, provinciales y autonómicas, amigos, vecinos, compañeros, perdonadme que me salte los rigores del protocolo, pero por mucho que lo he ensayado no he terminado de aprenderlo bien. Antes de comenzar lo que es la presentación del acto en sí, y en nombre de la comisión organizadora del acto en memoria de Manolo Barrera, quisiéramos agradecer vuestra presencia aquí esta tarde, a los que habéis venido de otras localidades, a los que estáis de pie y a los compañeros que, teniendo responsabilidades en las distintas administraciones, habéis aparcado por un momento la agenda para uniros en este acto en el que vamos a recordar al compañero y a sus ideas. También quisiéramos, aunque ya de parte de los socialistas de Villamartín, agradecer el desvelo de los compañeros y compañeras que en los tristes días de su marcha estuvisteis pendientes de todo, sobre todo a aquellos que estuvieron junto a él y su familia en las últimas y trágicas horas del fatal desenlace. No hace falta decir nombre, pero es de justicia transmitir nuestro más sincero agradecimiento. Manolo murió el 30 de abril, fue enterrado el 1 de mayo. Este acto se celebra hoy, día 18 de diciembre, precisamente el día del aniversario de su boda. Y lo vamos a celebrar en este local que tanto ha significado y significa para los trabajadores de Villamartín. En este local que tantas asambleas albergó en aquellos primeros años de la democracia y que tan importantes fueron para el movimiento obrero de Villamartín. Por eso lo celebramos aquí, porque sabemos, y lo sabemos positivamente, lo que este local representa y lo que también significaba para él. Los socialistas de Villamartín, al igual que muchos compañeros y compañeras que estamos aquí esta tarde, tenemos una razón más para no olvidar el 1 de mayo, una fecha para todos tan significativa. Este día reivindicativo por excelencia será también para los socialistas de Villamartín día para la reflexión política y el recuerdo al compañero, para no olvidar su trabajo realizado, para materializar el que quedó a medio hacer. Es tarea de los socialistas de Villamartín no guardar los proyectos que inició. Tenemos la obligación de acabarlos, por nosotros y fundamentalmente por el bien de Villamartín. Y ciñéndonos al acto que vamos a celebrar en memoria de Manolo y a título de presentación, os diremos que los compañeros y amigos que a continuación van a ocupar esta tribuna aparecerán sin previa presentación, siguiendo el orden que a continuación os comunico. En primer lugar lo hará Pedro Sánchez Gil, un incansable, como él mismo tildaba Pedro, siempre en colaboración permanente con la cultura de nuestro pueblo. Acto seguido subirá Juan Manuel Suárez Japón, quien fuera consejero de Cultura y quien compartió con Manolo el gusto por la cultura y el saber. A continuación intervendrá Carlos Holgado Morilla, quizá la persona que más tiempo ha trabajado con Manolo, codo con codo. Han sido 20 años. Él mismo daría la entrada a Manolo en el partido y ellos, Manolo y Carlos, capitanearon la transformación de Villamartín, llevándolo hasta la capitalidad de la Sierra de Cádiz. Manolo era una persona que gustaba de forjar amistades, es algo que todos sabemos. Una de ellas ha sido la que mantuvo con Juan Vicente Acuña, parlamentario por Izquierda Unida, quien subirá a continuación. Sus amigos y colaboradores en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento también han querido participar esta tarde. En nombre de todos ellos lo hará Pedro Rodríguez de la Borbolla. A continuación intervendrá el presidente de la Cámara Autonómica, don Javier Torres Vela, su hija mayor Raquel, quien al verla y escucharla nos recuerda muchísimo a su padre, intervendrá después. Y el acto será clausurado por el presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chávez, a quien desde la comisión organizadora agradecemos su presencia aquí esta noche. Agradecer también, y una vez más, el cariño que estáis mostrando todos con vuestra presencia en este acto. Y por último, solo decir que muchas personas hemos participado en la organización de este acto. Y queremos decirte, Montaña, que nos habrá salido mejor o peor, pero que sepa que no lo hemos hecho ni con las manos ni con la cabeza, que lo hemos hecho con el corazón. Gracias.
Señores presidentes, señor alcalde, señores parlamentarios, autoridades, Montaña, Raquel, señora, pueblo de Villamartín, buenas tardes. Quisiera ser capaz de componer una sucinta pero intensa, completa y emotiva semblanza del que fue nuestro común amigo, compañero y paisano, don Manuel Barrera Bernal. Manolo Barrera, o simplemente Manolo, de ahora en adelante. Espero conseguirlo con su complicidad y adhesión en el recuerdo. Encuadraremos a nuestro homenajeado coincidiendo casi plenamente con la segunda parte del siglo XX. Nace en Villamartín en 1952, un 23 de enero, pero pronto se traslada a Puerto Serrano, donde su padre estaba destinado como guardia civil. Allí pasa su infancia y parte de su niñez, porque un nuevo traslado de cuartel lleva a la familia hasta Arcos, lugar donde comienza sus estudios que completa en Jerez en el Colegio Mayor. No obstante, el hecho de permanecer sus abuelos en Villamartín hace que en ningún momento pierda la relación con su pueblo, al que regresa cuando tiene 17 años. Acaba la carrera de magisterio en Sevilla, se casa y poco a poco van llegando los hijos, Raquel, Manolo y Pedro. El destino le lleva otra vez a Arcos, ahora como maestro, para volver a Villamartín, saltar hasta la Isla de Hierro y regresar a su localidad natal, ya como propietario definitivo, al Colegio Público Elio Antonio de Nebrija. Se incorpora en 1980 al Colegio Torrevieja, donde ejerce durante 7 cursos hasta que pasa a ocupar la plaza de informática en el centro de profesores. Paralelamente entra en política en 1983, afiliándose al Partido Socialista Obrero Español, desde el que participa activamente en la política local como concejal, en la comarcal como presidente de la Mancomunidad y finalmente en la autonómica como diputado del Parlamento andaluz. Personalmente conozco a Manolo en 1980, tras su llegada desde las Canarias, y junto a otros compañeros y compañeras emprendemos la ardua tarea de poner en funcionamiento un colegio de EGB, Torrevieja, su escuela, recién construido y con tremendos problemas de infraestructura y material. Son años que vivimos intensamente desde el punto de vista profesional, con muchas novedades educativas y organizativas en las escuelas, que no podían perderse el convoy de la democracia. Estos vitales procesos para la educación dan un paso más con la formación de los primeros equipos directivos electos, del que ambos, junto a nuestro común amigo Manolo García, formamos parte. Fue la etapa en la que más coincidimos y también, por qué no decirlo, en la que más discrepamos. En ella se fragó nuestra amistad. Aparte de su faceta como maestro y director, que cesa en la práctica con su incorporación al centro de profesores, al aula de informática, otra de sus grandes aficiones y auténtico precursor y entendido del tema, yo quisiera destacar de Manolo Barrera su faceta como investigador, historiador y escritor, haciendo alguna referencia a sus múltiples trabajos, algunos publicados, otros inacabados y posiblemente muchos ya irrecuperables porque solo figuraban en su mente. Hagámoslo cronológicamente para una mejor comprensión. Es en 1979 cuando realiza su debut como escritor en la faceta de articulista. Su primera colaboración la publica, no podía ser menos, en nuestro libro de feria, y ya se nota su interés por los temas políticos porque nos presenta un interesante estudio recopilatorio sobre las elecciones en Villamartín, donde recoge e interpreta los resultados de las elecciones generales del 77, del 79 y las municipales de ese mismo año. Leamos los primeros párrafos de esta su primera crónica. En esta red de siglas y cifras que durante 2 años ha atrapado a los pueblos, vamos a intentar abrir camino, hilar el ovillo que nos corresponde,
Dejada atrás la larga noche de la dictadura, centenares de grupos y partidos, como un arco iris, cegaron nuestros ojos. He salido de una cueva oscura y mal ventilada y entro en una galería que no sé dónde va a dar. Esta canción de Jarcha nos explica la gran confusión reinante en el amanecer democrático. Estamos en los momentos del renacer nacionalista y autonómico. La palabra Andalucía es repetida, reivindicada y aireada con orgullo en muchos de los artículos de este año. Manolo también se recrea en ella y lo hace con unos versos, los únicos que le conozco. Su título no podía ser otro, Andalucía. El coraje y el furor rompe mis entrañas, al ver mi tierra rota y mancillada. Andalucía, no eres el vino, la guitarra y el cante, eres más, eres el toro. Lucha, en el redondel de la patria, tú eres la más grande. Pero es en 1980 su estreno como investigador e historiador. Hasta 3 ensayos aparecen publicados, 2 firmados con su nombre y otro más bajo el seudónimo de Baber. El primero, Fundación, es una recreación dialogada y altamente didáctica sobre cómo pudo gestarse y producirse el asentamiento de Villamartín como poblado. Sigue el mismo tema presente en el Común de Vecinos, institución que englobaba a los copropietarios del campo de Matrera. Por último, una referencia a Villamartín y el bandolerismo. Interesante investigación sobre este hecho histórico y el papel que juega nuestra villa en él, como puerta de la sierra y lugar de paso. A modo de segunda parte a su fundación, nuevamente nos cuenta ya en 1981, de forma sencilla, de manera que se intuye perfectamente la finalidad escolar del escrito, cómo se va formando este primer establecimiento. Su título, Población. Seguramente en plena investigación encuentra y le llama poderosamente la atención un manuscrito del siglo XVIII, del que transcribe 2 relatos, La Cueva y Sabora. También publica este año en el Noticiario Pradense un escrito sobre los pleitos entre Villamartín y Prado del Rey, titulado Sutiles epítetos, algún que otro razonamiento y una luz sobre la historia. Al año siguiente, 1982, nos da una visión sobre los aspectos de Villamartín a principios del siglo XIX, una profundización sobre el lugar conocidísimo de nuestra localidad, Torrevieja, y un breve comentario a la semana fundacional, que desde entonces y hasta hoy han dado lugar a las jornadas fundacionales, o momento cultural del pueblo en torno a su historia, y del que Manolo fue creador e impulsor. Pero sin duda llega este año uno de los momentos cumbres en las publicaciones de Manolo. Ve cumplida una de sus grandes ilusiones y es la de publicar la escritura de Carta Puebla entre la ciudad de Sevilla y la villa de Villamartín, con una magnífica introducción suya. Esta copia, autentificada e inédita de la escritura original, es encontrada casualmente por don Antonio Pérez Vidal, nuestro primer alcalde de la democracia. Recordemos que la Carta Puebla, contrato o escritura fundacional, nuestra partida de nacimiento la llamaba Manolo, no era publicada desde 1901, que lo hace don Antonio Poley. En 1983 el tema es histórico-urbanístico, historia de Villamartín a través de sus calles, extraído de su por entonces incipiente callejero. Estudio que por su importancia merece mención aparte. El siguiente septiembre es más prolífero en nuevas reseñas, en su ya fértil colección de documentos. Hasta 3 encontramos, 2 en nuestra revista de ferias. Villamartín en el siglo XVIII. Época de una localidad decadente y económicamente hundida. Villa pobre, que tuvo pasado próspero. El otro, Villamartín en su 7º centenario, haciendo alusión a 1280.
primera referencia histórica en la que aparece este nombre. Por su parte, en el noticiario pradense aparece un expediente de hidalguía, trabajo sobre la figura del subdelegado Francisco Gutiérrez Pinares. Sus periódicas publicaciones cesan bruscamente en 1985, con un artículo extraído de su ya mencionado callejero. Dos rincones de Villamartín, la plaza y la calle El Santo. La única explicación que encuentro a este tajante parón es su cada vez mayor implicación en la política, primero en la local y después en la comarcal y autonómica. No obstante, conocemos su inquietud investigadora en esta época, con mil y una cosas empezadas, y su apoyo y colaboración siempre desprendida a otras iniciativas. Así es citado por don Juan Antonio del Río en su libro Cuentos populares de animales de la Sierra de Cádiz, en el que destaca a Manolo como recopilador de unas 100 versiones de cuentos de la zona, algunos de los cuales aparecen en el citado volumen, publicado por la Diputación de Cádiz. También sabemos que había comenzado un estudio sobre el reparto de tierras del campo de Matrera, tema posteriormente tratado en importantes tesis doctorales, y que lo utilizan a él, a Manolo, como fuente. Estas y otras contribuciones, como la que tuvo con don Alberto Sanz Tellez, autor de Historia de Villamartín, nos confirman un Manolo Barrera tremendamente desprendido, que cedía con suma facilidad sus indagaciones. Para resumir, yo diría que dos son los temas que ocupan e inquietan a nuestro personaje en su afán investigador. Uno, la fundación de Villamartín. Otro, el histórico urbanístico, siempre unidos o presididos por el enfoque social y obrero. Reparto de tierras, clases sociales, las calles de los ricos, las calles de los pobres, etc. Sus escritos de carácter político, social, ideológico, crítico y también humano aparecen fundamentalmente en el semanario El Brillante, editado por su partido. De él destacaríamos Villamartín y sus potencialidades, análisis de carácter político sobre las grandes posibilidades que él vislumbraba para esta localidad y su entorno serrano. De carácter humano, esbozó una afectuosa reseña dedicada a uno de sus mejores camaradas. Mi amigo Carlos ya tiene trabajo. Hay otros muchos artículos de política interna de partido que firmaba con el seudónimo Juan Villamartín. Y no olvidemos su importante contribución en Villamartín, Imágenes de un siglo, realizando con maestría los pies de foto de las calles que en este libro de fotografías aparecen, obra que tuve el honor de compartir como Las calles de Villamartín, más conocida entre nosotros por el callejero de Manolo Barrera. Fruto de 3 años de búsqueda en los archivos municipales, es, sin duda, un interesantísimo estudio, elaborado en forma de diccionario de cada una de las calles de nuestro pueblo, las actuales y aquellas de las que hay cualquier referencia. En él va desgranando cada uno de sus nombres, contándonos su nacimiento, su evolución, su recorrido y en muchos casos su desaparición. Así nos los describe en la introducción. Veo la evolución del pueblo como la de un ser vivo, una lucha constante entre la acción y la reacción, entre el progreso y el decaimiento, siendo la imagen de la villa el resultado de este proceso. Las calles nacen, crecen, se reproducen y mueren. Estimo que este tratado, su callejero, no puede ser patrimonio de unos pocos que tenemos la suerte de poseer una copia de altísima calidad histórica, pero escasa en presentación y difusión. Estoy seguro de que él pensó en la finalidad didáctica del callejero, como ejemplar imprescindible en cada una de las aulas de su pueblo. Por eso, quiero proponer e instar a nuestras autoridades aquí presentes y a los miembros de la Comisión Quinto Centenario que estudien la posibilidad de publicar este trabajo, una vez actualizado y corregido en los últimos cambios y ampliaciones
del nomenclator, que aún no recogía cuando se cerró allá por los años 80. Por mi parte me comprometo a colaborar en esta grata empresa, aportando el archivo fotográfico que poseo y que podría ilustrar este impresionante documento. A Manolo le faltó tiempo para concluir tanto proyecto acometido. En una de mis últimas conversaciones con él, me habló de su deseo de volver a la escuela, que dejó aparcada a finales de los 80, de disponer de más tiempo para poder escribir, para completar sus colecciones y ordenar su amplio archivo fotográfico, otro de los puntos que nos unía y nos une. No obstante, la muestra que les he presentado nos habla por sí sola de la calidad de este hombre como investigador, historiador y escritor. Manolo Barrera ocupa un puesto a caballo entre veteranos y acreditados articulistas como don José Bernal Cizuela o don Antonio Mesa Jarén, e historiadores actuales como don Ernesto Pagunción o don Fernando Romero, precursores los primeros y animadores estos últimos de un Villamartín colmado de publicaciones y cultura que nuestros alcaldes y concejales de la democracia han sabido estimular y difundir. Manolo, nos consta a todos, disfrutaba con ello. Finalizo con las palabras de Leteo, en el homenaje que dedica a su figura en la revista Villamartín de este último septiembre. Nos ha dejado un hombre excelentísimo por su título y naturaleza, sencillo en su grandeza, accesible, considerado, poseedor de algunos preciados talentos, político por naturaleza, en la mejor acepción del término, un hombre totalmente entregado a su idea, que hizo bandera de la misma, que buscó la verdad ante todo, que procuró el bien para su pueblo, que disfrutaba entre nosotros. Agradezco profundamente a los que habéis pensado en mí para este solemne acto, primero por considerarme persona idónea para ello, pero sobre todo por haberme encuadrado entre los amigos de Manolo. A ti, Montaña, a tus hijos, y a usted, su madre, mi más sincero aliento, y a ustedes, público asistente, mi agradecimiento por haber aceptado la solidaridad en el recuerdo que les pedí al principio. Gracias. Señores presidentes de la Junta de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, miembros de la familia de Manolo Barrera, señor alcalde, quisiera en primer lugar mostrar mi gratitud a quienes han hecho posible la realización de este acto in memoriam de quien fuera nuestro amigo, nuestro compañero Manolo Barrera, y expresarle también esta gratitud personal porque me hayáis ofrecido la oportunidad de estar aquí, de participar, de poder aportar mi testimonio, mi breve testimonio, de honrar su memoria. Muchas cosas se han dicho ya y aún habrán de decirse acerca de él, y por atenerme a los límites breves de los tiempos convenidos y también para evitar reiteraciones, quisiera centrarme brevemente en la imagen que de una forma más intensa retengo de Manolo Barrera, como hombre y como político. Al fin y al cabo, Manolo Barrera es ahora, por mor de su desgraciada y de su injusta desaparición, solo eso, lo que cada uno de nosotros retenemos de él, nuestros recuerdos de él, su memoria y su ejemplo. El Manolo Barrera del que les hablo es aquel con el que conviví intensamente a lo largo de casi 2 años en la legislatura de 1994 a 1996. Naturalmente nos conocíamos desde mucho antes, a partir de nuestra coincidencia militante
en el socialismo gaditano, pero nunca como en esos años pasamos tanto tiempo juntos. Nunca hasta entonces tuvimos tantas ocasiones de pasear eternamente por los pasillos y los jardines del Parlamento y por sus calles aledañas, conversando sin cesar de muchas cosas. Esta persistente coincidencia, ocupando escaños vecinos, en las mismas comisiones y en las mismas preocupaciones, abrió un espacio nuevo para la confidencia, y es ahí donde se me fue revelando con toda nitidez el ser humano que se escondía en los adentros de Manolo. Fue por ahí por donde descubrí en toda su extensión al hombre bondadoso y noble que se ocultaba en sus largos silencios y en esa cierta propensión suya a la observación distante de las cosas. Aquellos fueron años, ustedes lo recordarán, de zozobras en la vida política andaluza. Fue la llamada legislatura de la pinza, en la que la labor del gobierno andaluz se dificultaba por un ejercicio confuso de la labor parlamentaria. Manolo Barrera me mostró muchas veces su malestar por todo lo que allí ocurría, su inquietud, su insatisfacción. Pero lo que sentía no era fruto de un mero planteamiento partidista. No eran las suyas las quejas de un socialista preocupado por los frenos que se opusieran a su gobierno, sino por el convencimiento de que no estábamos cumpliendo bien con nuestra obligación de representar y de defender los intereses comunes de los andaluces. Su concepto del compromiso social y político tenía una amplitud que trascendía los límites de las meras afiliaciones partidarias. Aunque pueda parecer contradictorio, por eso pienso que Manolo era tan buen socialista, porque siendo como era un disciplinado militante, nada le impedía nunca ese ejercicio de coherencia con sus ideas, el mirar más allá, la capacidad de autocrítica, ejercer en definitiva su compromiso en defensa del interés colectivo. También eran aquellos días de dificultades en el seno de nuestro propio partido, que caminaba dentro de una tormenta, debilitado por la división interna, quebrado en fisuras causada por desencuentros personales, mostrando grietas de desacuerdos por las que se escapaban la mejor de nuestras capacidades y de nuestros esfuerzos. Manolo Barrera, como todos, no escapó a esa presión, a veces imperceptible, de tener que definirse, de tener que optar. Muchas veces, en interminables conversaciones, hablábamos él y yo de esto. Y sé por eso muy bien que frente a esa tendencia que parecía envolvernos, Manolo se apuntó siempre con firmeza y con lucidez a favor de la superación de las distancias. Se apuntó a restañar y no a herir. Se mantuvo dispuesto a apoyar lo que uniera, incluso aunque eso supusiera sacrificios propios. Estoy seguro, aunque ya para entonces nos veíamos menos, que Manolo debió vivir con mucha satisfacción la superación de aquella etapa y que podría hoy, si lo tuviéramos, compartir con nosotros, con los socialistas, el renacimiento de la ilusión de nuestras ideas y de nuestros proyectos. Un tercer motivo ocupaba entonces las confidencias de Manolo conmigo, aunque en este tercer punto yo no solía ser más que el silencioso depositario de sus monólogos. Era su desencanto por la pérdida del gobierno municipal de su pueblo, de esta Villamartín a la que tanto amaba. Una y otra vez le oí lamentarse, preguntarse por las causas, discernir acerca del cuándo y del cómo sería posible volver a tener otra vez el respaldo de sus conciudadanos. Jamás
me habló mal de nadie, ni de sus compañeros, ni de las personas que desde otros partidos habían propiciado la derrota socialista. Él sabía muy bien que lo ocurrido aquí no era sino el ejercicio libre de la democracia. Ello no evitaba, desde luego, que sintiera la derrota como un agravio, la pérdida de la alcaldía de Villamartín como una herida en carne propia. Puedo afirmar por ello, con la autoridad que me dan todas esas conversaciones interminables, que el día en que los ciudadanos quieran volver a dar aquí el apoyo a las candidaturas socialistas y se produzca la vuelta al gobierno municipal, la memoria de Manolo Barrera tendrá que ser necesariamente retomada y unas rosas rojas deberían ese día colocarse en algún visible lugar de este ayuntamiento. Aquel hombre discreto, silencioso, afable y tímido, aquel Barrera con el que almorzaba o tomaba café en los largos días de las sesiones parlamentarias, tenía, sin embargo, en esos días dos fuertes alianzas, dos sólidos engarces con la vida, con la imaginación, con el futuro, que le servían de aliento y de impulso cotidiano. Eran, en primer lugar, su familia, su círculo íntimo, su casa recién construida a la que un día me trajo y me mostró satisfecho, sus hijos. Y luego la informática. Le acompañé muchas veces por kioscos y librería donde buscaba revistas extrañas que hablaban de cosas extrañas, pero que a él le parecían perfectamente familiares. Él me ayudó a renovar mi viejo ordenador y a ponerme al día, según sus propias frases. La informática, me decía, no solo es un nuevo lenguaje que hay que conocer, es que es también mi trabajo. Y debo estar preparado, porque, me decía, tú ya has vuelto a tus clases y has encontrado a los Pirineos en el mismo sitio, pero cuando yo tenga que explicar otra vez estas cosas, si no estudio ahora, no podré hacerlo. En fin, no podía desprenderse del todo de su condición de profesor, a pesar de que ya para entonces hacía mucho tiempo que vivía fuera de ella. En fin, todo cambió porque, tras un recodo oscuro de la vida, le asaltó el mal irreparable. Hoy le recordamos y le tributamos este homenaje a su memoria de hombre bueno, de socialista comprometido y honesto, de amigo. Yo he querido recordarlo en aquellos tiempos de tantas palabras cambiadas, de tanto tiempo oyéndonos mutuamente. Y por eso ahora solo me queda decirle a él, a Manolo, allí donde esté, a las aladas almas de las rosas del almendro de nácar te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Buenas tardes, señor presidente de la Junta, señor presidente del Parlamento, dignísimas autoridades, vecinos de Villamartín. Disculpadme por esta emoción, disculpadme. Manolo me decía muchas veces que se creía que yo era mucho más duro, pero la verdad que lo he sentido tanto. Comiendo esta tarde con unos compañeros del Parlamento de Andalucía, les comentaba el tipo de discurso que la comisión organizadora me había encomendado a que os leyera hoy. Soy incapaz, de verdad, en la situación en la que me encuentro, soy incapaz de leer los papeles que tengo aquí. Tengo que decir que lo que me habían encomendado era un tema muy fácil para mí. Muy fácil porque era su vida orgánica dentro de un partido, el Partido Socialista,
que la he vivido conjuntamente con él desde hace 20 años. Una vida orgánica que ya desde el principio de la democracia, os pido disculpas de verdad, ya desde la democracia empezamos a trabajar en política allá por el año 77, no precisamente en el Partido Socialista. Empezamos los dos, sin militar, en una coalición que hubo del Partido Socialista Popular y el PSA. No llegamos nunca a afiliarnos y ya en el año 79 empezamos a trabajar por el Partido Socialista en Villamartín. Yo he tenido la suerte de afiliarlo al Partido Socialista. Allá por el año 82, él me acompañó y lo pude afiliar. Manolo siempre ha tenido muy claro que había que defender, que tenía que defenderse los intereses de los más desfavorecidos. Y encontró en ese partido en el que militábamos todos los aspectos donde podía luchar para defender a una gente. Siendo yo secretario general de la agrupación de Villamartín, allá por el año 82, las bases de este partido crujió, ¿no? Pues todos los compañeros dijeron y me propusieron y salí elegido secretario general. Y siempre Manolo me ha acompañado, o de secretario de organización, o de formación, y en las últimas legislaturas Manolo ha sido el vicesecretario general. Manolo, con el empuje de la agrupación de Villamartín, llegó a estar en la ejecutiva provincial. Manolo ha participado a nivel orgánico en todos los congresos que este partido ha hecho, tanto a nivel federal como regional, provincial y local. Y Manolo, siempre, desde ese punto de vista pragmático que él tenía, tan tranquilo a la hora de resolver unos problemas, la tranquilidad esa que se le veía a Manolo, siempre ha trabajado por los intereses generales de la gente. A nivel institucional, digo, como mandato de esta comisión organizadora en la memoria de Manolo, tengo que decir que desde el año 83 Manolo me ha acompañado, ha sido concejal del Ayuntamiento de Villamartín hasta el día 30 de mayo que murió, ¿no? Hasta el día 30 de abril que murió. Yo tengo que pedir de verdad a Monti, y lo digo sinceramente, le tengo que pedir muchas disculpas porque posiblemente en estos 20 años ha dispuesto mucho más tiempo de su vida hacia este partido, hacia este ayuntamiento, hasta hacia mi persona, que hasta la propia familia. Que muchas veces he pensado que las ha dejado, de verdad, que ha perdido mucho tiempo que lo podía haber dedicado a su familia. Y de ahí le tengo que agradecer una barbaridad a ella por soportar precisamente todos estos temas. A nivel institucional, Manolo ha copado puestos en el Ayuntamiento de Villamartín llevando distintas responsabilidades. Ha sido concejal delegado de Hacienda. Tengo que decir que en este respecto fue la persona que puso al día el Ayuntamiento de Villamartín en todos los temas de ordenanzas fiscales que eran arcaicas cuando llegamos. Manolo las actualizó a los tiempos modernos, fue el que empezó a informatizar el Ayuntamiento de Villamartín. También fue concejal de Interior y en las últimas legislaturas se dedicó fundamentalmente a las concejalías de Agricultura y de Medio Ambiente. Fue representante por parte del Ayuntamiento de Villamartín y de zona de la comarca, fue representante en el Centro de Gestión Catastral. Aquí me acuerdo perfectamente que hizo muchas amistades con un amigo suyo que luego coincidió en el Parlamento, con Manuel González Fusteguera, lo conoció a través del Centro de Gestión Catastral y luego en el Parlamento. Representó a Villamartín y a pueblos de la comarca, lo representó en la empresa provincial de informática de la Diputación Provincial,
porque como se ha dicho aquí, y no quiero repetir, era un enamorado de los tiempos modernos de la informática. Luego, también tuve la suerte de que fue Manolo Barrera el que me sustituyó como presidente de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Manolo era un enamorado de la sierra, de su pueblo, y cuando fue presidente de la Mancomunidad de los Pueblos de la Sierra de Cádiz, le dio un impulso importante y la actualización y puso bastantes medios para que la Mancomunidad funcionara. Luego, en la legislatura famosa de los 2 años en el Parlamento andaluz, donde había que trabajar mucho más en el Parlamento, él precisamente dimitió como presidente de la Mancomunidad y entró en su lugar el que era entonces alcalde del Bosque, Antonio Ramírez. Tengo, antes de que terminar, porque la verdad que no quiero ser muy extenso, de verdad, y seguramente en otros actos que le vamos a celebrar, tengo que decir aquí que he hablado con el alcalde de Villamartín en las semanas fundacionales que se celebran en el mes de febrero. Va a haber un acto específico hacia la persona de Manolo Barrera, donde a nivel local le vamos a hacer un acto todavía mucho más, más que tenga que ver con el pueblo de Villamartín. Acabo diciendo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la tarjeta que os hemos repartido. Manolo es una persona que ha trabajado por Villamartín, ha defendido temas muy importantes para Villamartín, como son los llanos, como fue el hospital, como fue la cantidad de servicios comarcales que se implantaron en Villamartín. Siempre él estaba en contra de lo que decían alguna gente, que Villamartín era la capital de la sierra. Para Manolo, que estaba orgulloso de vivir en Villamartín, vivir en la Sierra de Cádiz y estar en el Parlamento de Andalucía representando a la provincia de Cádiz, decía, qué mejor que vivir en el sitio que le gusta a uno y defender los intereses de las personas que viven en él. Por eso yo desde aquí acabo y le digo a las familias de Manolo Barrera que muchas gracias por haber aguantado durante todo este tiempo el trabajo y el desinterés hacia su familia de Manolo Barrera. Muchas gracias. Señora Bernal, queridas Montañez, Raquel, Manolete, señor presidente de la Junta, señor presidente del Parlamento, señor alcalde, señor presidente de Diputación, compañeras y compañeros diputados, consejeras, señor consejero, vecinos, amigas y amigos de Villamartín. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la comisión organizadora que me ha permitido satisfacer un deseo largamente expresado de participar en este acto. Y sirvan también para expresar la adhesión del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a este acto y a cuanto él supone de reconocimiento al trabajo político riguroso y serio de un cargo público honrado y comprometido con la sociedad y al ejemplo también de la vida de un hombre digno, la de Manolo Barrera. Conocí a Manolo por los avatares de la dedicación política, por el desempeño de un cargo público, hace ya años. Siempre hemos profesado distintas ideologías y también siempre hemos compartido algunas o bastantes mismas ideas. La de la fe en los pueblos, en su lucha colectiva de sus hombres y sus mujeres como motor de su historia y como base de los progresos, en la necesidad de cambiar una sociedad injusta para lograr un mundo más igual, más libre y solidario. Desde las lógicas y obligadas controversias entre quienes por voluntad popular debemos asumir distintos planos de intervención política, fuimos también, desde la discrepancia, encontrando múltiples coincidencias. Los dos compartimos y compartíamos la sufrida profesión de maestro y las vicisitudes de la enseñanza. Ambos proveníamos del municipalismo
y compañeras y compañeros que me escucháis, muchos sabéis que eso ya imprime carácter. Y día a día, además, nos reafirmamos en la importancia y necesidad de reforzar el poder local y de reforzar el papel de los ayuntamientos. Ambos compartimos igualmente la preocupación por potenciar los recursos de todo tipo de una provincia tan rica y al mismo tiempo tan compleja y tan necesitada como es la nuestra, como es Cádiz, y hasta mala suerte. También ambos sufrimos la dureza de esos inesperados zarpazos con que a veces la vida nos aguarda cruelmente detrás de cualquier esquina. Y de las coincidencias siempre me quedará el recuerdo del hombre comprometido, del político serio, del cargo público honrado y del amigo sincero. Y en este acto me reafirmo en lo que en este mismo pueblo y con motivo de la pasada campaña electoral pude proclamar desde la tribuna de la plaza pública. Yo me siento profundamente orgulloso de que Manolo Barrera me contase entre sus amigos. En mi pueblo, en Trebujena, como en todos los pueblos de la provincia de Cádiz, se dice de carrerilla ese viejo dicho que hoy, en portada de mármol, saluda a cuantos entran en este pueblo. En Villamartín te espero si la soga no se rompe. Recordando quizá viejos tiempos de barcaza necesarios para atravesar el Guadalete, si es que el Guadalete se dejaba. Permitidme hoy, pueblo de Villamartín, apropiarme de vuestra vieja barcaza y de vuestra vieja soga, y hacer de esa barcaza un velero al viento con los sueños de cuantos hombres y cuantas mujeres, como Manolo, idearon un mundo mejor. Y hacer de esa vieja soga una cadena humana uniendo las manos de quienes, como Manolo, supieron con su lucha abrirnos camino para una sociedad más justa, más libre, en paz y solidaria. Y contra los guadaletes encrespados de la miseria, contra los ríos encrespados del hambre, de la violencia, de la intolerancia, del racismo y la xenofobia, de la marginación, de la insolidaridad, proclamar con alegría y con el orgullo de los pueblos que se saben libres y proclamarlo con fuerza para que llegue allí al reino permanente de los sentimientos, al reino inmortal de las ideas. Manolo, en Villamartín te espero, porque esa soga, tu soga, no se ha roto. Señor presidente de la Junta de Andalucía, señor presidente del Parlamento, familia de Manolo, amigas y amigos, señor alcalde también, a todos. Buenas tardes, tendría que decir, porque aquí no me conoce mucha gente, por qué subo a esta tribuna. La gente a la que represento me ha dicho que lo explique. Yo me llamo Pedro Rodríguez de la Borbolla, Camoyán, por parte de madre, que siempre se alegra que diga su apellido. Y soy diputado, pero eso no es ningún merecimiento. No es mérito para subir a esta tribuna. Podría contarse otras muchas cosas que a la gente podrían parecerle mérito, pero lo que a nosotros, a los que represento aquí, algunos de ellos están ahí al lado, nos parece verdaderamente meritorio es haber merecido en vida la amistad de Manolo Barrera Bernal. No ser sus amigos, porque ser amigo de una persona como él era bien fácil, sino quizá tener la suficiente entidad, y eso para nosotros sí significa algo, de que Manolo se fijara en nosotros para depositar cariño, afecto y para hacernos depositarios también de algunas de las cosas que nos enseñó. Por tanto, de alguna manera hablo aquí en una doble condición, en la condición de amigo, en la condición también, como no, de copartícipe de su vida política, y en ambos sentidos hemos disfrutado, esperamos, sabemos que lo que Manolo nos ha dejado nos puede servir para seguir mejorando. A nosotros, a sus compañeros, a sus amigos
a su familia, a la mayoría de la gente. Pero queremos acordarnos de una persona, así lo siento, Monty, así lo sentimos, queremos acordarnos de una persona que no ha tenido toda la suerte del mundo, que empezó a tenerla y que la perdió en el camino. Me refiero al más pequeño de tu familia, a Pedrito, que va a cumplir dentro de poco 5 años, y que, aunque ha tenido la suerte, la más grande que uno pueda tener, que se refiere siempre a dónde nace, esa suerte le ha hecho un recorte en la vida muy pronto. Y nosotros que sabemos que Pedrito, con el paso del tiempo, que hoy no está aquí él, verá este acto, y pensando en lo que a Manolo le importaba en la vida, pensamos que quizá le importaría que le diéramos un mensaje para no sé cuándo, para no sé dentro de cuánto tiempo, a tu hijo Pedrito Monti, al hijo de Manolo Barrera, al más pequeño. Lo que te podemos trasladar, Pedro, es nuestra profunda convicción de que tu padre era un buen hombre. En un mundo en el que no es fácil serlo, que lo más fácil, lo más cómodo, es buscar alguna trocha, algún atajo, tu padre supo hacer eso de lo que siempre te podrás sentir orgulloso, que es andar derecho por la vida. Tu padre, para nosotros, y lo vamos a tener como un talismán, que nos va a ayudar a imitarlo. Tu padre andó siempre derecho por la vida, amparado en una falsa coraza que era esa chaqueta amarilla que siempre llevaba y que parecía salvarle de los embates de cualquier tipo, y en la vida se producen muchos. Queremos decirte que tu padre era un socialista, que hay muchas definiciones de lo que eso es, que hay quienes dicen, quienes han escrito, que ser socialista es trabajar por el bien de los demás, y ser otra cosa es trabajar para uno mismo. Si eso es así, Pedrito, tu padre fue hasta el último día un socialista intachable. Y como diputado, tu padre se entregó de principio a fin, intentando ejercer algo que tampoco es fácil en la vida, pero que quien más quien menos acaba valorándolo, que es la defensa de las propias ideas, respetando a los demás, sumando siempre. Si hacer eso es ser un buen diputado, un diputado íntegro, Pedrito, tu padre fue un diputado integérrimo. Y queremos trasladarte nuestra convicción de que eso es así. Porque tu padre era un hombre de convicciones y era un hombre también de palabra que no se le quebraba por nada ni ante nada, con toda serenidad. Si esa era la persona, yo quiero también, porque estamos en el salón de los sindicatos y es cierto que hemos elegido, o se ha elegido este lugar por la significación que en su vida de compromiso político tuvo, quizá a él también le gustaría, y que tú lo sepas, Pedrito, que nosotros hemos aprendido algo más sobre los valores del socialismo con tu padre. Que hemos aprendido o nos ha solidificado la vida de tu padre la idea de que la convivencia entre la gente y también la convivencia política y el éxito para hacer mejor esa convivencia depende de muchas cosas. Depende de la capacidad intelectual, depende del trabajo,
depende de la habilidad política muchas veces, de la astucia, pero todo eso era para tu padre secundario. Quizá rememorando las ideas que hicieron nacer el movimiento socialista hace ya bastante tiempo, convendría y querría tu padre que te recordara que la verdadera solidez social, la verdadera solidez de la tarea política proviene fundamentalmente de la confianza que seamos capaces de generar en los demás. Aquello que Machado decía de Pablo Iglesias, que si no recuerdo mal, porque lo digo de memoria, era algo así como que la voz de Pablo Iglesias tiene para mí el timbre inconfundible de la verdad humana. Creo que no me he equivocado. Bueno, pues eso lo tenía tu padre también. Eso lo tenía tu padre también. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Nosotros los socialistas nos sentimos gratificados con que haya gente como tu padre, lamentablemente no está hoy, con que haya gente como tu padre, o la haya habido, sigue habiéndola naturalmente, en nuestro partido y en la política, que no haya hecho que nadie desconfíe de esa elevadísima función que es representar a los ciudadanos para intentar trabajar por ellos y mejorar su vida. Que tu padre no ha hecho desconfiar a nadie nunca, no ha hecho dar a nadie un paso atrás, porque tu padre tenía muy claro cuáles eran los valores importantes. Nosotros lamentamos, Pedro, que hayas tenido, con esto termino, que hayas tenido la mala suerte que has tenido, que la vida te haya hecho ese recorte tan temprano. Nosotros no podemos remediarlo, pero ahora y cuando veas esto, quizá una y otra vez, no lo sé, pero quizá cuando veas esto te sirva de algo saber, tener presente que aunque no podemos remediarlo, quizá para ayudarte a vivir lo que directamente no puedes vivir, para ayudarte a recordar y alimentarte con aquello que por desgracia no has vivido por entero, que lo sepas, aquí estamos unos amigos. Querida familia de Manolo, presidente de la Junta de Andalucía, amigas y amigos, estamos esta noche aquí en memoria de un compañero, de un amigo, en una especie de requiem laico que pretende proyectar lo que cada uno de nosotros hemos visto en él. Pero esta rememoranza no debe ser un solo recuerdo emotivo de sus valores, sino debe ser también el sacar consecuencias del compromiso con esos valores. Porque lo que le hará permanecer, lo que le hace permanecer, es que el compromiso que da razón a su vida sigue existiendo en muchos otros. Yo, como todo, más tarde que alguno, conocí a Manolo Barrera recientemente, ya entrada la década de los 90. Lo conocí en el Parlamento andaluz. Y me pareció, y es mi primera semblanza que quiero destacar, su dimensión humana, me pareció un hombre bueno. Y permítanme que elija dos imágenes para esa conclusión. La primera, cuando me acerqué a él. Apenas lo conocía y me acerqué a él porque un compañero me había dicho que era
un parlamentario que sabía mucho de informática. Yo en aquel momento estaba de vuelta a mi universidad y, como él mismo me enseñó después, los tiempos corren muy deprisa. Y fui con él para ponerme al día. Solo encontré consejos precisos, pérdida de su tiempo para ayudarme, y me acababa prácticamente de conocer. A partir de ahí lo observé, su andar tranquilo, su espíritu sosegado. Manolo era ante todo una persona tranquila, sosegada. Nunca le oí levantar la voz, ni siquiera tampoco en sus intervenciones parlamentarias. Tuve después una conversación con él cuando le habían diagnosticado la enfermedad. Y emergió entonces el hombre digno, el hombre que es consciente de lo que le está ocurriendo y que trata de componer con esperanza y, agarrándose a las posibilidades de vida, intenta construir ese tiempo que sabe difícil. Pero de Manolo, del hombre sereno, sosegado, tranquilo y digno, me interesaría resaltar hoy más el Manolo comprometido. El Manolo comprometido, el Manolo político. Y utilizo la palabra política en toda su acepción. Manolo era un político. Pero ¿es peyorativo decir eso? ¿O no estamos hoy aquí rememorando en el momento de hacer una defensa apasionada de la política? Porque haciendo esa defensa apasionada de la política estamos defendiendo al hombre político que era Manolo. Porque Manolo era político porque estaba comprometido. Estaba comprometido con su gente y con su lugar. Y estaba comprometido con su gente porque él había llegado a la convicción de que el mundo en el que vivimos es un mundo que necesita ser cambiado. Y él le hace ser igual a mí, aunque no lo conociese, y a hombres y mujeres en Chile, en Frankfurt, en Senegal, el que partía de una misma convicción, de que los seres humanos, hombres y mujeres, nacemos iguales y son las estructuras sociales las que condenan a uno a ser poseedores y a otros desposeídos. Y Manolo sabía que para mejorar ese estado de cosas era necesaria la política. Es la política la que remueve los obstáculos que impiden el camino hacia la igualdad. Por eso se hizo político, para trabajar desde el compromiso en tratar de construir una sociedad y una Villamartín mejor y una Andalucía mejor. Pero su segundo compromiso se llama Andalucía. Manolo pertenece a una generación prácticamente la misma que la mía, la de la mayoría de los que veo aquí. Una generación socializada en la dictadura, una generación que llega a la política con ansias de libertad, con una auténtica ambición de libertad, y su compromiso por la igualdad lo complementa con su compromiso por la libertad. El saber que solo desde la libertad y desde la democracia es posible avanzar en la consecución de ese compromiso. Y su compromiso, Andalucía. Manolo, como y a los andaluces en la distribución del poder y de la riqueza en nuestro país. Y lucha por cambiar esa relación de fuerzas, lucha por la Andalucía autónoma. Y ese compromiso por la igualdad, ese compromiso por Andalucía, le llevan al Parlamento andaluz. Y quiero ser, este es el tercer rasgo que quiero destacar. Manolo fue un buen parlamentario, diputado por la circunscripción de Cádiz durante 3 legislaturas. Más de 30 intervenciones han quedado escritas para siempre en el diario de sesiones, se acordará seguramente, de la necesidad de abrir una oficina de Andalucía en Bruselas. Tuvo su última intervención también en noviembre, 8 años después, en noviembre de 1998, preguntándole al consejero de Medio Ambiente que está por aquí, a José Luis Blanco, por el grave accidente de Acerinox en la bahía de Algeciras y sus consecuencias medioambientales. 8 años representándolo a vosotros, 8 años representando a los ciudadanos y ciudadanas de Cádiz y representándolos de manera digna y ejemplar. Por eso, hoy, como presidente del Parlamento de Andalucía y en reconocimiento a esa labor ejemplar, quiero entregarle
a su familia este pergamino para que eso pueda quedar siempre dignamente entre ellos. Muchas gracias. Buenas noches. Me habían pedido que escribiera sobre mi padre. Al principio estaba muy asustada y aún sigo estándolo, pero ahora más segura de mí misma, porque escribir esto ha sido un gran reto. Y mejor o peor, al final lo he superado. La mejor definición de la vida política de mi padre la da él mismo en este relato. Como caballero, en estos casi 20 años participé en 100 batallas. En verdad, algunas fueron con villanos, pero esas no son dignas del recuerdo. Solo las de buena lía, cara a cara y con igualdad de armas, dan prestigio al caballero. Las de puñal traicionero, afinados en la mentira y la difamación, no son mi mundo, y aunque me tropecé con ellas, solo son dignas del desprecio. Añoro aquellos días en que vencedores y vencidos, rendida ya la lucha, se estrechaban las manos del adversario, bebían el mismo vino y brindaban por futuros combates. Aún hoy se le ven por nuestras calles y renace el orgullo de haber cruzado con ellos las armas de las ideas, el combate por el pueblo. Y fue este último, su pueblo, y su afán por mejorarlo, por conocer su historia, una de sus mayores pasiones. Me recordaba a mi madre cuando llegaba a casa lleno de polvo de los archivos municipales, buscando artículos o simples curiosidades de la historia de su pueblo. Ya se ha hablado del callejero, artículos sobre el pleito de Matrera y de muchas cosas más, como aquel libro de imágenes de un siglo en el que escribió junto a Pedro Sánchez, Antonio Linares y Pepe Bernal. Acerca de este último me gustaría resaltar esta frase. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma, y muchas veces más solo la patina del olvido te hace pasar a su lado sin reconocerlo. Aquel que nos enseñó a reconocerlo, que nos inyectó el ansia del descubrimiento, el recordado Pepe Bernal, mudó a más altas tierras. Es hora de que alguien tome relevo. Necesitamos personas que mantengan limpio el solar de recuerdos antes de que vuelvan a caerse en el polvo del olvido. Mi padre inculcó en nosotros ese respeto hacia los demás, ese saber escuchar a nuestros mayores, porque los libros de historia cuentan los hechos, pero no el sentimiento de las personas que los vivieron. ¿Quién no lo recuerda un sábado por la mañana leyendo el periódico en la plaza o conversando con algún vecino? Recuerdo que cuando estaba en el colegio, todos mis amigos me preguntaban que cómo podía mi padre leer el periódico a la vez que paseaba, y yo no tenía ni idea. Pero siempre lo había visto hacerlo, y al intentarlo me era imposible. Pero claro, no podía alarmarme. Pensaba yo, ¿cómo puede saber tantas cosas? El simple hecho de jugar al trivial era fascinante. Le rebuscábamos las preguntas, estudiábamos las respuestas, pero no había forma. Para ganarle, lo único que podíamos hacer era jugar solo a preguntas de deporte. Y aprendimos de él y mucho. Nos enseñó que nuestro mejor amigo siempre será un libro. Y nos puso toda una biblioteca a nuestra disposición. Recuerdo el compartir los libros con él y cómo venía a mi habitación cuando me creía dormida para robarme la última novela de Pérez Reverte o de cualquier otro autor. Otra de sus pasiones fue el cuidado de la naturaleza, quizá más acentuada en los últimos años por su trabajo. La búsqueda del avance, pero sin dejar a un lado el medio ambiente. Prueba de ello apuntó. Esta debe ser una de las prioridades cuando las fuerzas progresistas conformen el nuevo ayuntamiento. Devolver al pueblo lo que es del pueblo y fomentar en nuestro término los lugares medioambientales. Y es que decía, las políticas medioambientales progresistas van mucho más allá del necesario respeto a la naturaleza. Se encandiló también con una nueva forma de crear trabajo y riqueza muy ligadas al territorio. Hay que pensar globalmente y actuar localmente, dice la máxima ecologista, haciendo así referencia al proyecto de la Verde en Villamartín, que le parecía fabuloso. No paraba de hacer proyectos, de buscar una mejor calidad de vida, de que el medio rural tuviese casi los mismos medios que el medio urbano, con la diferencia de poder respirar limpio. Desde su campo buscó lo mejor para Villamartín. Fue un brazo muy importante en la consecución del hospital o del riego de los llanos, aunque algunos adelanten a apuntárselo, así como de otros grandes logros para Villamartín y para toda la sierra. Y bueno, ¿cómo no hablar de la informática? Es increíble cómo se le pasaba el tiempo delante de un ordenador, siempre buscando nuevas cosas, que si foto, árbol genealógico, programas.
Se sentaba y se acababa el mundo. Se le iba a la hora de comer, le daba a las 2 de la mañana, bien navegando por internet o retocando unas fotos. Cuando trabajaba en el set, llegaba a casa y volvía a colocarse delante del ordenador. Y si miramos las fotos de ese ordenador, encontraremos las de un hombre que también nos dejó recientemente y que no podía dejar de mencionar esta noche, su tío Pepe. Con él compartió horas de charla y muchos recuerdos que dan título a la siguiente frase. Nací en Villamartín un 23 de enero del año 52. Mis padres, un guardia civil y una hermosa muchacha serrana, debieron encargarme allá por los primeros días de primavera, en un pueblecito vecino donde mi padre estaba destinado. Mi madre debió sufrir lo suyo aquella madrugada del 23, pues aquel chaval que nacía no quería cambiar el aposento maternal por el frío enero. Tuvieron que amenazarme con unos artilugios para que aceptara su invitación. Al final, como todos, salí. Había nacido. Como es de esperar, yo no recuerdo nada, pero a mi madre se le pone aún la cara blanca cuando lo recuerda. Y así continúa narrando unos recuerdos que van desde viajes en coche a Villamartín o aquellos días de juego con su hermana en la casa de su abuela. Pero para mí, lo más bonito que ha escrito mi padre es un pequeño comentario hallado en una minúscula agenda del año 1977. Ahora entenderán el porqué. Día 13 de octubre. Día 13 de octubre. No hay nada que resaltar todavía. Acto seguido escribe. Hoy a las 4 de la mañana nació mi hija Raquel. Hablé con Margarita a las 4:15 y me dijo que había nacido la niña. Después llamé a Monty al hospital y me contó algo del parto, que lo pasó muy mal durante 2 días. Ella cree que yo no estoy contento con el nacimiento de mi hija, pero la única tristeza que tengo es no poder estar allí ahora con ella, es no poder verla hasta Navidad. Ya para mí era muy difícil estar aquí sin Monty. Y ahora tengo que sumar el estar con mi hija. Espero que llegue pronto a Navidad. Hoy Valverde parece mucho más triste. Dios, qué lejos está esto. Luego encontré este poema fechado en noviembre de ese mismo año. Hace un mes que naciste y aún no sufrí el placer de tu llanto. Hace un mes que naciste y aún no pude besarte a tu madre por darme a ti, Raquel. Hace un mes que naciste y lo único que me llega de ti es la felicidad de los demás por tenerte. Creo que después de esas palabras poco más por decir. Yo vi a mi padre esos mismos sentimientos al nacer mi hermano Pedro, y seguro que fueron los mismos con Manolo, pero a eso no me llega a la memoria. Con el pequeño sí, y además y la pena de lejanía. Se le notaba que era novato, pues tenía miedo de todos los primeros días, no sabía ni meterlo en su cuna. Ahora, cambiando el tercio, no podía dejar de hablar de ese periódico que estos dolores de cabeza dio a algunos y tantas gratificaciones a otros. Sí, me refiero a Brillante. Recuerdo aquellos domingos en los que llegaba a casa victorioso de ver las caras de algunos cuando leían dicho seminario. Y no puedo hablar del Brillante sin hacer mención del hombre que lo hizo posible. Sí, Paco, el mérito es tuyo, que bastante te costó. Sino que se lo digan a tu mujer, ¿por qué no estuviste en el parto cuando nació tu niño pequeño? Pues para que no lo sepa, estaba en el juzgado por una de tantas denuncias al Brillante. Además, quisiera agradecerte el haberme liado para hacer esto hoy, porque si no te hubiese puesto en serio, no lo hubiese hecho. Ahora te doy las gracias, porque siempre estás ahí. Y no puedo dejar de recordar a mi padre en el patio de mi casa. Este le servía de despacho, de gimnasio, de bar o de lugar de encuentro con los amigos. Igual lo veías preparando una intervención en el Parlamento que enseñando a mi hermano Pedro el nombre de las flores. Reunir a los amigos con la excusa de una barbacoa para conversar de diversos temas o sencillamente por degustar esa copita de vino traída expresamente para la ocasión. Era el primero en bajar al patio por la mañana para respirar el aire puro del amanecer y examinar si una variedad nueva de pájaros había hecho su aparición por Villamartín. Era una persona sencilla y esa sencillez era la que la hacía ser especial. Ahora me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que nos han ayudado a mirar hacia adelante. Gracias a toda nuestra familia, en especial a ti, tío Antonio, por hacérnoslo todo más fácil y por estar siempre ahí. A todos los amigos y compañeros de mi padre, que habéis demostrado que también sois lo nuestro.
Gracias a mis amigos y a los de mis hermanos por apoyarnos cuando más falta nos hacía. Y agradecer también a todos los que nos han hecho posible este homenaje, así como a todos ustedes por haber venido esta noche. Pero en especial quiero dar las gracias a aquella persona que nos ha enseñado con su ejemplo a tirar para adelante y que nos ha demostrado ser más fuertes de lo que nosotros pensábamos. Gracias, mamá. Y ahora me gustaría terminar como comencé, con otras hermosas palabras de mi padre. Para aquellos que sabemos conservar aroma, que preferimos releer un buen libro antes de leer su interesada y comercial segunda parte, para quienes el detalle, el ángulo o la expresión es lo que hace genuino un objeto, para ese tipo de gente solo una vez se ha roto su regla. Fue con Cervantes y la segunda parte del Ingenioso Hidalgo. Gracias por todo, papá. Buenas noches. Querida Raquel, familiares de Manolo, presidente del Parlamento de Andalucía, señoras y señores, amigas y amigos, no tiene ningún sentido que yo hable ahora, que yo hable después de Raquel, la hija de Manolo, que era quien tenía que haber cerrado el acto con sus hermosas, sus sentidas y emotivas palabras. Yo creo que el mejor homenaje que puede tener Manolo es el hecho de que aquí haya muchas personas en este acto, que haya personas, compañeros suyos del partido, parlamentarios también de su grupo parlamentario, pero también de otros partidos, el Partido Andalucista, Izquierda Unida, gente de distintas ideologías. Y eso significa mucho, eso explica muchas cosas de las que se han dicho aquí sobre Manolo Barrera. Yo tengo que ser muy sincero. Todas las personas que han intervenido antes que yo, con toda seguridad han tenido una relación con Manolo mucha más intensa que la que yo tuve. Yo no conocía mucho a Manolo, quizás porque no tuve la oportunidad de tener esa relación tan intensa con Manolo como las personas que han hablado y como muchos de los amigos que él tenía. Quizás mi estancia en Madrid o el hecho de la distancia que daba el Palacio de San Telmo en relación con el Palacio de las Cinco Llagas. Pero sí me unían a él varias cosas, el hecho sobre todo de ser miembros del mismo partido, del Partido Socialista. Y lo que sí sé de Manolo es una cosa que nos une a muchas gentes, a muchos de los que pertenecemos al Partido Socialista, y es que el partido, quizás desgraciadamente, y lo digo entre comillas la palabra desgraciadamente porque no es exacto, el partido forma parte de nuestra familia o forma parte de nuestra propia vida, es algo nuestro, es algo de nuestra vida, de lo que no podemos prescindir y a lo que no podemos la mayoría de nosotros renunciar. Y eso produce algunas veces situaciones injustas, y alguien que ha hablado aquí lo ha señalado, y es que los políticos le dedicamos, me parece que ha sido Carlos Holgado, le dedicamos demasiadas horas a la política, demasiadas horas a nuestra actividad. Y esas horas que le dedicamos a la política se las robamos a nuestra familia. Y creo que no es justo, no es justo para nuestras familias y no es justo para nosotros mismos. Porque creemos algunas veces que nos enriquecemos espiritualmente con la actividad política, pero creo que hay también una riqueza mucho mayor que es la convivencia con nuestros hijos y con nuestra familia, con nuestra mujer, con nuestros consortes. Y yo ahora que llevo ya muchos años de política, y seguramente ese sentimiento que yo tengo lo tuvo Manolo, y lo tenemos muchos políticos, muchas personas que nos dedicamos a la política ya con muchos años, pues ahora quizás nos arrepintamos de por qué no le hemos dedicado mucho más tiempo del que le hemos dedicado a nuestra mujer, o a nuestro marido, a nuestros hijos. Y creo que por lo que ha dicho Carlos Holgado, ese sentimiento también lo tenía Manolo Barrera. Pero yo no quiero que este sea un acto triste,
creo que no deberíamos de convertir este acto en un acto triste, sino todo lo contrario, en un acto de esperanza, en un acto de ilusión. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, lo hermoso, lo bello, es que Manolo Barrera nos ha dejado su recuerdo, nos ha dejado su obra, nos ha dejado su ejemplo y nos ha dejado su compromiso. Es verdad que lo más bello que hay en la vida es vivir, es la propia vida, valga la redundancia, pero sobre la vida no tenemos la última decisión. Sobre el recuerdo, sí, y el recuerdo también es bello, tiene una gran belleza, y eso es en definitiva sobre lo que nosotros podemos decidir, sus familias, sus compañeros y sus amigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar, el recuerdo de Manolo y todo lo que representa ese recuerdo, su obra, su vida, su ejemplo y su compromiso. Y seguramente, y a mí me gustaría remarcar una cosa que ha dicho el presidente del Parlamento. Cuando hay tanta gente aquí es porque también en definitiva se quiere reconocer el papel del político. Y quizás muchos de los que nos dedicamos a la política tenemos una cierta frustración. No es la frustración, no sé si la tuvo también Manolo en su momento, no es la frustración de que se nos reconozca o no se nos reconozca nuestro trabajo, no es la frustración de que se nos agradezca o no se nos agradezca nuestro trabajo o las horas que les dedicamos a ese trabajo. Eso ni me preocupa ni nos preocupa a los políticos, porque no estamos para buscar el agradecimiento de la gente, porque es todo lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que estar agradecidos a la gente por habernos colocado en los sitios donde nos ha colocado, la presidencia de la Junta, en la presidencia del Parlamento, como concejal, como alcalde o como parlamentario como era Manolo. Es el agradecimiento a ellos por habernos colocado ahí para poder resolver problemas y para poder sobre todo hacer las cosas que nos gustan. Con toda seguridad, a Manolo le gustaba ser político, como a mí, nos gustaba la política. Ahora había una razón fundamental, y es que queríamos hacer la política, ejercer la política con dignidad, con dignidad. Queríamos hacer las cosas que nos gustaba hacer con dignidad. Y la frustración que tenemos es quizás no poder trasladar a mucho más gente que la actividad de los políticos, el trabajo de los políticos, es un trabajo digno, es una actividad digna, que nos podemos equivocar, que haya algunos que pueden traicionar lógicamente la nobleza de la política, que podemos cometer errores, que podemos hacer las cosas mal, pero que siempre al ejercer la actividad política lo hacemos porque nos gusta y porque nos gusta trabajar para los demás y resolver los problemas de los demás a corto, a medio y a plazo, desde distintas posiciones políticas, desde distintas ideologías, porque esa es la base de la democracia. Y eso también estoy convencido que lo sentía Manolo Barrera, la dignidad de la política y el que se reconozca la dignidad de la política. Por lo tanto, ahora lo que es necesario, y con esto ya termino porque no me quería alargar y porque creo que las palabras hermosas de Raquel eran las que tenían que cerrar este acto, lo importante es salir de aquí, de este edificio, de este salón, con el impulso de su recuerdo, de su compromiso y de su ejemplo. Seguramente no vamos a estar alegres, pero tampoco estemos tristes, tampoco estemos muy tristes. Empecemos lógicamente recordándolo para trabajar mucho más, y sobre todo porque lo importante que va a quedar es el recuerdo. Yo no sé si este pueblo le ha dedicado ya o le dedicará una plaza o una calle, no lo sé, pero está ahí su obra, y están sus hijos, y están sus compañeros del partido, y seguramente dentro de 5, de 10, de 15 o de 20 años o de 30 años, alguien verá en algún sitio, en la casa del pueblo, en una calle, en un libro, en un diario de sesiones, cuando se investigue, pues en el Parlamento verá el nombre de Manolo Barrera y preguntará: ¿quién es Manolo Barrera?
Y lo importante es que siempre encontrará un libro, siempre tendrá al hijo, o siempre tendrá un compañero o el hijo de un compañero del partido que le podrá decir que Manolo Barrera era una buena persona, que Manolo Barrera era un socialista, que Manolo Barrera era un ser que quería, como todas las cosas, o más que a todas las cosas, a su familia, que Manolo Barrera estaba ahí y vivió fundamentalmente para vivir por los demás, para trabajar por los demás y para solucionar los problemas de la verdad, de los demás. Y yo creo que eso es el mejor legado que nos ha dejado Manolo Barrera, y con ese legado vamos a vivir con esperanza, con ilusión, y si es posible, cuando salgamos de aquí, también con alegría. Gracias.